Bajo el lema Libertad para Europa, líderes de la ultraderecha europea se reunieron esta semana en Coblenza, Alemania. Hablaron del malestar socioeconómico, de la crisis de los refugiados, hablaron del terrorismo. Crece la ultraderecha en Europa. Vemos el informe. La condición que explica en parte el crecimiento de los partidos de ultraderecha en Europa es muy parecida a la fórmula explosiva que detonó el avance de estas fuerzas extremas en otros momentos históricos. Crisis económica, la herrumbre de las clases dirigentes que gobiernan y la elección de un chivo expiatorio ligado a clases sociales, etnias o grupos minoritarios. Esta vez, el condenado es claro: los inmigrantes. Sin embargo, no son los únicos elementos presentes. Este es un año de elecciones en varios países del continente y los partidos de extrema derecha revitalizan su actividad con actos, mitines, recorridas y sobre todo mucha actividad mediática. En este contexto se ubica el congreso que se realizó el sábado 21 de enero en la ciudad alemana de Coblenza. Ayer, una nueva América, hoy Coblenza y mañana una nueva Europa, aventuró el diputado holandés Geert Wilders, presidente del Partido de la Libertad, de características xenófobas y antiislámicas, envalentonado por la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Se destacaron también en las sesiones, custodiadas por cientos de policías, Frauke Petry, copresidenta del Movimiento Alternativa para Alemania, el italiano Matteo Salvini, de la Liga del Norte, el austríaco Harald Wilimski, secretario general del Partido de la Libertad, y Marine Le Pen, del Frente Nacional de Francia. El gran ausente fue el Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, principal artífice del Brexit. La organización estuvo a cargo del Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades del Parlamento Europeo, que desde 2015 reúne a los movimientos de extrema derecha de 9 países del continente. La consigna que ganó los ánimos de los participantes y que dominará este año de elecciones fue exhibida en la sala de prensa. El año de los patriotas es la frase alentadora que lanzaron los disertantes. Entre marzo y septiembre se realizarán elecciones en Holanda, Alemania y Francia, entre otras. Las 11 figuras políticas presentes en el acto se esmeraron en dejar claro que la llegada de Trump al poder es el inicio de un cambio de era. Esto es, la vuelta del Estado-Nación, el fin del multiculturalismo y del libre comercio neoliberal, y el renacer de los valores patrióticos que, según sus predicciones, llegará inexorablemente a Europa. La exposición de la francesa Le Pen estuvo plagada de consignas como nación, control de fronteras, defensa de la identidad nacional, patriotismo y soberanía. Fue en nombre de esas ideas que Trump fue investido, dijo la líder del Frente Nacional. En los comicios legislativos holandeses del próximo 15 de marzo, las encuestas muestran un virtual empate entre el ultraderechista Wilders y los liberales de derecha, el partido del actual primer ministro Mark Rutte. En Francia, el 23 de abril, se celebrarán las presidenciales en las que Le Pen se mantiene a la cabeza de los sondeos por sobre el derechista François Fillon. Ambos irían a un balotaje el 7 de mayo, aunque las encuestas prevén una derrota del Frente Nacional. Mientras que en Alemania, el 24 de septiembre, Angela Merkel intentará ir por su cuarto mandato. Petry lideraría un ingreso al Bundestag por primera vez para su fuerza al captar entre un 10 y un 15% de los votos. Un escenario de ascenso y afirmación de ideas viejas ya conocidas en el viejo continente. No paramos de ver imágenes inquietantes, Jorge Elías, ¿eh? ¿Y cuál es verdaderamente el mapa? Es decir, ¿cómo están las cosas hoy y cuáles son los riesgos de que efectivamente se consoliden a través de las elecciones? Hay 3 elecciones y no 4 este año en Europa y evidentemente comienza con los Países Bajos, sigue con Francia, Marine Le Pen, que es la más conocida, digamos, continúa con Alemania, que ahí
ahí realmente hay una disputa muy seria con Alternativa para Alemania y quizá Italia. Lo de Alemania en particular tiene un principal sesgo que es Alternativa para Alemania, un partido de ultraderecha que podría ser el tercero en estas elecciones. Ayer el Parlamento alemán, el Bundestag, destituyó al jefe parlamentario que se llama Björn Höcke. ¿Por qué? Porque había dicho que en el campo de concentración de Buchenwald, esto es en Weimar, en Alemania, hay un monumento a la vergüenza, es el monumento a quienes murieron allí. Lo mismo, ayer, 72 años de la liberación de Auschwitz, estuvo la primera plana del gobierno polaco, la liberación fue a cargo del Ejército Rojo, pero también trataron de evitar manifestaciones de este tipo de gente, es decir, de esta gente que se ha entonado con el triunfo de Trump, por un lado, y por otro lado con una declaración de Trump sobre la política de la canciller Angela Merkel. Dijo que había sido catastrófica por haber permitido el ingreso de inmigrantes. Esto a Marine Le Pen le vino como anillo al dedo y a sus compañeros de ultraderecha también, de ahí el Congreso que han celebrado y de ahí que han empezado a hablar de la vuelta al Estado-Nación, elogiar el Brexit, es decir, repliegue fronteras adentro y expulsión de todo aquel que no responda a lo que debería ser Europa. No queremos una Europa musulmana, fue la principal consigna. Qué año para Europa este, ¿no? Sí, un año muy perturbador, digamos, y decisivo en algunos aspectos. Revisando un poco las imágenes y los discursos de esta especie de internacional de la ultraderecha que se reunió en Koblenz, ahí en Alemania, me parece que hay una confusión que a veces en la cual uno puede caer mirando las cosas un poco desde lejos, desde acá, que es pensar la ultraderecha europea como partidos antiguos, ultramontanos. Son partidos del siglo XXI en el sentido más clásico de la palabra, o sea, son partidos que usan los medios de comunicación, claro, que usan las redes sociales, que tienen líderes modernos en la manera de presentarse, telegénicos. Veíamos a Frauke Petry, que es la candidata de la ultraderecha, la líder de Alternativa para Alemania, la ultraderecha alemana, una empresaria de 40 años, muy telegénica, igual que Wilders, el holandés. En Austria también en Austria, visto, donde estuvieron cerca de ganar la presidencia. Es decir, sería un error pensar que la ultraderecha europea es una ultraderecha antigua. Es una derecha moderna que sintoniza con el siglo XXI y con lo que una parte de las sociedades europeas considera que son los problemas del siglo XXI o que son problemas o fuerzas, digamos así, contra las cuales muchos habitantes de Europa sienten que no pueden hacer nada. Me refiero a la globalización, me refiero a la inmigración. O sea, cosas que en un punto sienten que los superan y que los gobiernos se muestran impotentes. Claro, la ultraderecha ofrece un programa contra eso, un programa con el que terrorífico, con el que uno claro, no coincide, pero ofrece por lo menos la idea de que tienen una respuesta. Me parece que parte del éxito viene medio de ahí, ¿no? Claro, y no son las figuras del dinosaurio. No son, claro, Marine Le Pen no es su padre, digamos, ¿no? Sí, pero brevemente. Fíjate cómo se vincula con algo que decías vos, José, antes también del caso de Trump y Estados Unidos. Es decir, a falta de una propuesta y ante el fracaso de los partidos tradicionales, lo que buscan es quién es el enemigo, quién es el culpable de que estemos mal, claro, y ahí aparece el inmigrante, ¿no? Porque claro, la línea que vincula a todos estos partidos es el tema de la definición fuerte del límite a la inmigración. Y ahí, en ese sentido parecería ser que es la única respuesta política que hay a una situación en la cual hay una crisis muy clara y ni los partidos socialdemócratas ni los partidos conservadores de Europa le han sabido encontrar una solución. Y nosotros nos estamos yendo a un nuevo corte.